Muy buenas noches, buenas tardes, bienvenidos a todos a un nuevo espacio, bienvenidos a Caminos de Alquimia, un canal de autoconocimiento y de autodescubrimiento personal y espiritual, donde cada semana traemos diferentes asuntos, diferentes temas. Y el tema de hoy lo que hoy vamos a tratar con todos vosotros es sobre la sanación emocional. Verdaderamente sanamos, verdaderamente no sanamos, cómo son los procesos, cómo nosotros podemos saber si nos hemos sanado. Quizás hay algún método o algo que nosotros podamos de alguna manera seguir, quizás las personas que somos un poquito más estructuradas, poder tener un poquito un mapa de ruta como para poder nosotros empezar a trabajar en nuestra sanación. Así que quedaros hasta el final de este vídeo porque hoy hablamos de la sanación, porque la sanación comienza en ti. Pero primero que todo, y antes de empezar, como siempre, daros la bienvenida a todos a este espacio. Si sois nuevos en el canal, os invitamos a que os suscribáis, activéis las notificaciones y la campanita y compartáis en vuestras redes sociales. Así podemos llegar a más almas, a más personas que están quizás en esa búsqueda y quizás una palabra nuestra o una frase nuestra les pueda ayudar a desbloquear y a empezar esos procesos evolutivos que, como siempre sabéis, todo es un proceso y todo lleva un tiempo, lleva una dedicación, pero nosotros estamos aquí para aportar dentro de nuestras capacidades, dentro de nuestro aprendizaje, dentro de nuestras enseñanzas y de nuestras vivencias personales, que sepáis que estamos para aportar un poquito de luz a todas aquellas personas que así lo necesitéis. Vamos a hacer una breve presentación. Somos Alma y Zarkiel, ambos terapeutas holísticos complementarios, los fundadores de esta hermosa comunidad Caminos de Alquimia, pero os voy a pasar directamente con Zarkiel para que él haga su propia presentación personal. Hola, buenas. Hola cariño, ¿cómo estás? Muy bien. Estoy muy contento de que volvamos a este tema porque no es la primera vez que hablamos justamente sobre la sanación. A veces abordado sí desde otros aspectos, ¿no? Como los que ya nos están siguiendo, nos conocen un poco nuestras temáticas. Nosotros nos gusta mucho abordar siempre la sombra de los procesos, las crisis, cómo profundizar en esos temas, y desde ahí, por supuesto, la contraparte es cómo salir de ello. Por ende, generalmente hablamos de los procesos curativos, de los procesos sanadores y eso, pero siento que es súper importante siempre volver al tema de la sanación en sí, porque pareciera que fuera algo muy simple, pareciera que fuera algo muy fácil, pero que en realidad contiene un millar de desafíos y de autorresponsabilidades. Por ende, el título del programa es súper ad hoc. O sea, el proceso terapéutico o el proceso sanador siempre tiene que empezar desde uno mismo. Y aparte también es un tema que me toca especialmente porque obviamente como terapeuta holístico siempre estoy ayudando a justamente encaminar o guiar esos procesos de sanación en las otras personas, pero también porque yo estoy viviendo un propio proceso de sanación, quizás uno de los más importantes que me ha tocado experimentar en mi vida, del cual, bueno, gracias al espíritu ya siento que voy saliendo, y que ha sido súper fundamental y súper importante. Entonces me toca muy fuerte también este tema porque puedo compartirles un poco desde lo que ha sido mi experiencia, mi propia visión, tanto como terapeuta como experimentando lo que significa pasar un proceso duro y un proceso de herida importante. Pero primero que todo, bueno, yo también por mi parte darles la bienvenida a Caminos de Alquimia. Si es primera vez que nos estás viendo, somos una iniciativa, justamente como decía Alma, para tratar de ayudarles y guiarlos en este camino que es el de la conciencia, el de la espiritualidad, el de las energías y también, ¿por qué no decirlo?, el de la sanación. Por mi parte, como dijo Alma, soy terapeuta holístico complementario. Hace como 14 años me desempeño en varias áreas, entre ellas las dos más fuertes, por decirlo de alguna forma, porque son a las que les he dedicado más tiempo, es la ancestrología y constelaciones familiares, y el segundo es el sendero rojo del chamanismo. Pero también soy canalizador, reikista, lector de oráculos, lector de registros akáshicos, radiestesista, trabajo
con cristaloterapia, trabajo con otro tipo de esencias de planta, trabajo con energía, también trabajo en algo de hipnosis y bueno, muchas otras cosas que la mayoría de las veces se me olvidan, pero que haciendo estos programas de repente digo, hoy de veras que yo sé hacer esto, hoy de veras que yo estudié esto otro. Entonces, bueno, siempre el afán es traer justamente esas herramientas que hemos podido ir aprendiendo cada uno de nosotros en nuestros caminos y ponerlas al servicio de ustedes para que les puedan ayudar en sus propios procesos. Y obviamente también presentarnos porque si sus procesos están muy fuertes y no están pudiendo solos, también para que tengan nuestro contacto y puedan acudir justamente a hacer terapias con nosotros o a tenernos como guías ya más de forma oficial, justamente en esos momentos de necesidad y de sanación, desde donde con nuestras habilidades y nuestras experiencias los podemos motivar y los podemos guiar. Por tu parte, ¿cuáles son tus expertise? Bueno, por mi parte me presento, voy a ser más breve. Soy Alma, terapeuta holística complementaria, especialista en programación neurolingüística e hipnoterapia, canalizadora, tarotista, lectora de oráculos y fiel seguidora del mundo holístico, del autodescubrimiento, del autoconocimiento. Soy una persona a la que le encanta el desarrollo personal, aprender de los grandes, de mis grandes mentores, porque cada día es un nuevo día y cada día es un nuevo aprendizaje y cada día se aprende más y sobre todo mi camino o uno de los caminos de mi vida, uno de los propósitos de mi vida que yo siento dentro de mi esencia es precisamente el poder ayudar a las personas a transformar y a transmutar esas energías negativas o ese dolor, poder transmutarlo, poder transformarlo y que ellos mismos también sientan en sus propias pieles, aquellos que lo desean, que puedan ver cómo realmente tú el dolor lo puedes transportar, lo puedes traspasar, lo puedes transformar y lo puedes transmutar y a través de él puedes hacer cosas tan maravillosas como las que hacemos nosotros desde nuestro amor. Porque yo creo que la palabra clave es el amor. Cuando tú amas lo que haces y te entregas en cuerpo y alma a ayudar a los demás, al final eso creo que traspasa fronteras y sobre todo traspasa pantallas. Así que eso por mi parte es lo que os quería comunicar. Pero vamos al meollo, vamos al programa La Sanación. ¿Se sana o se aprende a transformar el dolor? ¿Qué opinas, Tarkiel? Vamos a empezar con un poquito de debate aquí entre nos. Y también, por supuesto, las personas que nos veáis tanto en directo como en diferido, os vamos a invitar también a que participéis. Esto no es una entrevista, esto es un programa que os hacemos para vosotros, el cual, pues sí, Tarkiel y yo conversamos entre nosotros mucho, pero por supuestísimo, nos encanta leeros en comentarios, los que nos veáis en diferido, dejarnos también saber en comentarios vuestras experiencias, porque nosotros estaremos encantados de leeros y de contestaros. Pregunta complicada me hiciste porque, a ver, desde mi punto de vista, obviamente desde mi visión, yo creo que es un poco de las dos. ¿Y por qué? Porque yo de alguna forma he aprendido en el camino que uno nunca deja de sanar. O sea, siempre aparecen experiencias o fenómenos nuevos o tal vez muy antiguos que estaban bloqueados o estaban enterrados, que hacen que de cierta forma se te remueva algo y aparezcan estas heridas que necesitan ser visitadas una y otra vez. Por ende, no es que uno en algún momento, por lo menos desde el punto de vista emocional, se sienta completamente sano y realizado y trascendido de todo lo que es justamente el dolor emocional. Pero sí creo que ciertos procesos individuales justamente se pueden trascender y se puede hacer un aprendizaje justamente de esa experiencia. Pero también creo que hay otros que pueden ser muy fuertes y muy potentes, que no es que, como decías tú, te sanes, sino que los logras como transformar en algo que te sirva, que sea una herramienta
para algo más positivo, es como cambiarle un poco el fondo y, como tú hablabas, transmutarlo. Entonces uno de repente también aprende a vivir con ciertas heridas o con ciertos dolores, pero ocupándolos como una enseñanza importante, como un aprendizaje fundamental, para justamente desde ahí sacar lo que tú decías, esa fuerza o sacar ese amor para poder verlo de una forma mucho más positiva. Así que, contestando esa pregunta, yo creo que un poco de las dos. Y en tu caso, ¿qué opinas De tú de hecho, esa misma pregunta? te diría que las dos, pero que también ninguna. También, obviamente, Sí, depende de la persona, pero si bien hay heridas que se pueden sanar, que se pueden limpiar, que se pueden transformar, y ahora os daremos también un poco unas pautas a seguir. Obviamente esto no es como 1, 2, 3, porque no, al final la sanación es como el duelo, vas pasando de procesos en procesos, de repente vas para atrás como los cangrejos, de repente crees que sí, pero luego resulta que te viene una moment y es que no, y vuelves otra vez a repetir el patrón, pero al final es el proceso y forma parte de... Pero sí que considero que hay heridas emocionales o hay situaciones profundas. De hecho, hace nada o sea, justo antes de comenzar el programa, estaba viendo un vídeo de una persona que yo sigo y que admiro muchísimo por su resiliencia personal. Contaba precisamente que hasta que no murió su padre, ella no pudo verdaderamente poder soltar el dolor que tenía, y a raíz de que murió él, ella empezó a recibir mensajes de familia, porque ella además es una persona muy conocida, sobre todo en su país natal. Es una persona que tiene canal de YouTube con 7 millones de suscriptores en todas sus redes sociales, o sea, una persona de muchísima influencia en general. Y no fue sino hasta que no murió oficialmente su padre, hasta que no trascendió el hombre, que empezó a abrirle, le empezó a llegar información de ese señor. Y cuando él trascendió fue cuando ella pudo conocer la historia que se ocultaba detrás de ese señor, que jamás había querido saber nada de ella, que jamás la quiso, que jamás la reconoció, que jamás la amó, que jamás estuvo para con ella. Y no fue sino hasta que él trascendió, que pudo ella coger todo ese dolor, ese sufrimiento y decir, ok, ya está, ya suelto todo esto. Pero también hay personas que no sanan y se van sin sanar, o bien porque no tienen las herramientas, o bien porque no son conscientes, o bien porque prefieren vivir en el dolor, aunque parezca una locura, porque tú dirás de manera consciente o racional, pero ¿cómo yo voy a querer vivir en el dolor? El ser humano funciona por dolor o por placer. De ambas dos funciona. Entonces, hay veces que el hecho de tú estar en un dolor a ti te proporciona inconscientemente un placer, que es, si yo estoy en el dolor, si yo soy víctima, si yo soy el pobrecito, si yo siempre me mantengo siempre insano, siempre voy a tener a alguien que esté conmigo, que me cuide, que me quiera, que me proteja, y yo me siento protegido desde mi dolor. Entonces hay personas que verdaderamente no desean sanar sus heridas emocionales, y también hay que aprender a respetar que haya personas que no quieran. Ojo, aquí sobre todo Zarquiel, que él sabe de constelaciones y de hecho podemos indagar un poquito. El hecho de que un familiar mío no quiera sanar sus heridas no implica que yo tenga que comerme sus heridas, ¿sí o no? sí, por supuesto. O sea, hiciste un spoiler de algo que iba a hablar más adelante, pero está bien que Ay, tratemos el sorry. tema ahora, porque obviamente mucho del proceso de sanación, desde mi visión, viene justamente desde la raíz de la ancestrología o de las constelaciones familiares, porque yo diría que gran parte de las heridas emocionales justamente vienen de patrones transgeneracionales. Entonces, como tú dices, es muy fácil, aunque la gente lo dude, pero es muy fácil caer en la victimización o caer en el cuento del drama.
¿Por qué? Porque tal como lo decía Alma recién, te permite justificar ante el mundo lo que tú estás padeciendo, lo que tú estás sintiendo. El tema es que si no haces nada con ello, igual después la gente que en un principio puede estar acompañándote o compadeciéndose de ti, en algún momento se va a aburrir y te van a terminar dejando. ¿Y por qué? A ver, para ordenar un poco las ideas, porque en mi cabeza tengo muchas cosas con respecto a este tema. Primero que todo, creo que nadie tiene la receta como para decir lo que tú tienes que hacer para sanarte. Porque los procesos son sumamente personales, independiente de que uno pueda sacar justamente patrones de los procesos de las personas. ¿Por qué? Porque algunas cosas se van repitiendo, algunas cosas funcionan en base, no sé, al inconsciente colectivo, pero los procesos y el dolor es súper personal. Entonces no necesariamente lo que me funcionó a mí o lo que le funcionó a Alma o las pautas que podamos dar te van a hacer caso, y eso también es parte del libre albedrío, tal como lo decía ella. O sea, hay gente que puede elegir no sanarse y está súper bien. De hecho, uno de mis grandes guías, uno de mis grandes profesores siempre me decía, tú tienes que entender que la gente conscientemente no se quiere sanar. Entonces desde ahí también uno tiene que ser súper respetuoso con la voluntad de lo que quiere hacer la otra persona que está padeciendo justamente un dolor. Ahora, si tú ves que alguien de verdad está haciendo el esfuerzo y que quiere sanar y no tiene quizás las herramientas, bueno, ahí es donde tú tomas tu papel de guía para apoyarlo y para tratar de ayudarle justamente con todo lo que se pueda para que pueda trascender ese dolor. Pero volviendo al tema de las constelaciones, muchas veces nosotros estamos sujetos a fenómenos que son totalmente inconscientes o invisibles, que se transmiten de generación en generación. ¿Por qué? Porque aparte de nosotros heredar los rasgos físicos a través del ADN, por ende que yo me parezca a mi padre o a mi madre o a mis abuelos, o que sea igual a un tatarabuelo, etcétera, etcétera, nosotros también heredamos a través de la epigenética lo que son patrones, costumbres, maneras de ser, creencias, gustos y un montón de cosas que nos van influyendo en nuestra vida. ¿Por qué? Porque está como presente en el programa del sistema familiar. Por lo que muchas veces pueden haber dolores súper profundos nuestros que ni son a nuestra alma, a nuestra visión, sino que son heridas que son heredadas y que originalmente en realidad pertenecen a otro miembro de la familia. Por ende, yo no tengo por qué hacerme cargo de esas heridas, solamente hacerme cargo de lo que me corresponde a mí. Y ahí voy un poco a lo que decía Alma. Yo veo muchas veces, y yo siempre hablo mucho en contra de esta gente que dice sana a tu linaje o sana a tus padres, porque uno no es el encargado de sanar hacia atrás, uno es el encargado de sanarse a sí mismo. O sea, imagínate tomar una responsabilidad sobre tus hombros de sanar todos los problemas que vienen de gente que llegó a este mundo antes que tú, que conoció la vida antes que tú, que pueden tener una sabiduría mucho más grande que la tuya. ¿Y cuál es el afán de tú hacerte cargo de cosas que no te corresponden? Por ende, justamente por eso creo que el título de la sanación comienza en ti, por lo menos desde este punto de vista, es súper acertado, porque te tienes que hacer cargo de las cosas que corresponden a ti, y justamente y aprender a identificar lo que no corresponde. Y eso se puede hacer justamente desde trabajos como las constelaciones familiares, como trabajos como desde procesos transgeneracionales, primero para identificar justamente estos fenómenos y poder hacer una diferencia de decir, mira, esto es mío porque esto proviene de mis traumas, de mis heridas, de mi crianza, o no sé, si eres un poco más creyente, de un karma de una vida anterior, y esto en realidad no es mío porque esto en realidad yo lo vengo aprendiendo de mi familia porque se viene repitiendo de generación en generación y es lo que se suele hacer dentro de mi sistema. Una vez hacer esa primera diferenciación es mucho más fácil sacarte ciertos pesos que no te corresponden y así concentrar tu energía en lo otro que sí te corresponde. Exacto. Es que el hecho de no pensar que uno tiene que sanarse así, que tiene que sanar a su padre, a su madre, a los hermanos,
incluso al tío que fue no sé qué, no sé cuántita. Hombre, ¿a dónde vamos sin mochila? Ya bastante tienes tú con la mochila que te corresponde por tú. Los pactos que le has hecho cuando tu alma decidió encarnarse, dijo, ok, ya va, yo vengo a esta vida, pero yo vengo con este contrato y yo tengo este trabajo que hacer, cariño, tu trabajo es tuyo y el trabajo de los demás es de los demás. Aquí sí que, pues, obviamente también por ignorancia o también por uno querer ayudar a los demás, es como ese dicho que dice, ¿no? O sea, ¿cómo vas a ayudar a los demás si ni siquiera eres capaz de ayudarte a ti mismo? Pues es así, o sea, O ¿cómo sea, pretendes sacar a alguien del Titanic si tú ni siquiera sabes ponerte a salvo de él? Pues vais a hundir los dos, es lo mismo. Y cuando tú te sanas a ti mismo, cuando tú haces tu trabajo personal, cuando tú haces tu limpia, tus procesos, eso salpica directamente a la familia, salpica al árbol, salpica al entorno, porque somos la media de las 5 personas con las que más tiempo pasamos. Y si a ellos no les salpica, pues va a haber algo que les va a hacer fricción y que por motivos X se van a terminar alejando porque pues no es su onda y no estáis a lo mejor en la misma sincronía y uno también ahí aprende un poquito precisamente el desapego, ¿no? El no apegarse emocionalmente por mucho que sean personas que tú ames. También uno tiene que aprender a soltar, ¿no? Y eso también forma parte del proceso, también forma parte, por supuesto, de la sanación y evidentemente sanar es doloroso, o sea, es como si tú tienes una herida abierta y te la tienen que coser ahí a dolor vivo, pues obvio, duele porque duele y las heridas emocionales duelen mucho, es muy cabrón. Las cosas como sí, son. mira, yo lo que te agregaría a esa idea también es que uno también se empieza a responsabilizar de sí mismo, por ende, uno también deja de echarle la culpa al resto. Porque muchas veces desde el dolor nosotros tendemos a culpar a nuestros padres, a culpar a nuestros hermanos, a culpar a nuestras parejas, a culpar a nuestros jefes, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando de repente te das cuenta que independiente de cómo sea la otra persona, porque tampoco no voy a quitar responsabilidad a la forma de ser que tienen los otros, pero la clave siempre está en ti. Y si tú te quieres tomar las cosas tan a lo personal y que te afecten o no te afecten. Y muchas veces esas culpas que tú le echas a los otros, cuando empiezas a hacer un proceso de sanación como corresponde, vas de cierta forma transformando esas ideas y vas empatizando un poco más, como con decir, bueno, ¿qué me podía esperar ahora que entiendo mucho mejor la historia de esta persona? En realidad, yo sé que a ti te carga, pero voy a decir el dicho cliché que digo siempre, cada uno hace lo que puede con lo que tiene, porque va a las herramientas que cada uno posee en el contexto donde creció, donde se formó, donde se crió. Por eso, mira, por eso a mí me gusta tanto el tema de la ancestrología y las constelaciones familiares, porque te hace abrir tu perspectiva y te hace también poder mirar cuáles fueron las circunstancias de tus ancestros para ver efectivamente si tú en el lugar de ellos, en esas mismas circunstancias, podrías haber hecho algo diferente o no. Tal vez sí, pero tal vez no, y eso te permite quizás entender eso, y no se trata de justificarlo, sino se trata de que con eso puedes comprender algo y tú te liberas de ciertas culpas también a través de esos procesos. Yo creo que, ojo, que esto es una visión muy personal, pero yo creo que uno de los primeros pasos que tú tienes que hacer para empezar un proceso de sanación como se debe, generalmente cuando uno se siente herido es porque te atacaron el ego. Y justamente uno tiene que hacer un acto como de humildad. Por ende, es súper importante abrir a tu vulnerabilidad y ser lo más honesto posible en tu proceso cuando te sientes más herido, para reconocer efectivamente de dónde viene tu dolor. Y justamente esa honestidad y entender tu vulnerabilidad es como el primer paso que te puede mostrar cuál es el camino que tienes que seguir si es que efectivamente quieres llegar a un proceso de sanación o iniciar un camino justamente de trascender el dolor. Sí, de hecho,
vivir aceptando el dolor no es sanar. O sea, que tú vivas aceptando la situación, porque eso también es algo que sobre todo se ve mucho o se puede escuchar mucho. Yo lo he escuchado mucho, por lo menos, no sé si tú alguna vez lo has escuchado, de hecho voy a subir esta frase aquí. Yo he escuchado en varias ocasiones que con respecto, por ejemplo, al tema de los duelos, que el único duelo que no se sana es el duelo de los hijos, o sea, cuando a un padre se le muere un hijo, porque supuestamente por ley normal, entre comillas, de vida, pues los hijos tenemos que morir en teoría después de los padres, por edad y demás y demás y demás. Pero ¿cuántas veces he escuchado que el duelo de los hijos es el único que no se sana y que se aprende a convivir con la ausencia o se aprende a convivir con el dolor? Y te diré que no estoy para nada de acuerdo con esa afirmación. Porque yo conozco de personas que han perdido seres muy amados, pero que se han aferrado a lo mejor a esa creencia o se han agarrado quizás a esa creencia para no enfrentarse a su propio dolor y no pasar sus propios procesos de duelo. Y también me he encontrado de manera muy directa con una mujer que perdió a su hijo en un accidente porque tenía que ser así. Y verdaderamente, yo sentí verdaderamente cuando yo la vi, escuché su historia, que esa mujer había ya atravesado, había trascendido el dolor y lo había transformado. Entonces yo considero que no es que haya un dolor que sea imposible de sanar, sino que nosotros lo que hacemos es aceptar el dolor como parte nuestra para evitar sanarlo o para evitar trabajar en él, porque sabemos que evidentemente nos va a doler. Volvemos al tema de la herida. Tú tienes una herida abierta y tienes que ir a que te la curen, sabes que te va a doler. Entonces tienes dos opciones: o no vas a que te la curen y mantienes con esa herida infectada toda tu vida, que te puede hacer mucho peor, o vas a que te curen a pesar de que sabes que lo vas a pasar mal, a pesar de que sabes que te va a doler. También depende del umbral del dolor de cada uno, y las heridas emocionales o los dolores emocionales son muy heavy, pero no hay mal que dure más de 100 años. No, mira, es fuerte lo que tú acabas de decir, porque, a ver, yo soy padre, tengo mi hija pequeña, maravillosa, que tú la conoces, también tengo un par de hijastros que los quiero mucho, que hasta el día de hoy yo tengo contacto con ellos, y obviamente nunca se me pasa por la mente ponerme en la situación de que les pudiese pasar algo malo y no sé cómo reaccionaría si es que llegase eso a ocurrir. Pero yo recuerdo muy bien que esto lo hablamos en uno de los programas, de los primeros programas que nosotros hicimos juntos cuando recién nos conocimos, que hablamos sobre la muerte, que fue un programa bien profundo y bien bonito que pudimos realizar. Y me acuerdo haberte comentado de que el duelo de perder a un ser querido en realidad habla más como de una visión egoísta de nosotros. Justamente ahí se nos ataca el ego, porque ¿cuál es el dolor que realmente se vive? Es entre comillas, el dolor egoísta de que tú vas a sufrir porque ya no vas a poder disfrutar de la compañía de la otra persona. Exacto. Cuando desde cualquier visión religiosa o espiritual, el que el alma trascienda, se supone que es un paso positivo. Sí, se supone que tú vas a un mejor lugar, que quiere decir tal vez que cumpliste tu propósito, que cumpliste lo que venías a hacer y que tu alma está siendo reclamada para o empezar un nuevo capítulo de tu aprendizaje o quizás para trascender y convertirte en lo que estás destinado a ser. Por ende, como está esta concepción tan negativa sobre la muerte justamente desde el ego, porque somos los que quedamos acá en esta realidad,
los que extrañamos la presencia de nuestros seres queridos porque nos hacen falta. Entonces es una cuestión también cultural el dolor, es una cuestión también justamente desde la visión que tenemos a veces sostenida desde el ego. Y yendo a esto que tú decías, vivir aceptando el dolor no es sanar. Ojo que cuando yo decía al principio que hay cosas que uno aprende a vivir con ellas, pero no significa como tener una aceptación resignada y no hacer nada con ello y ocultarlo en lo más profundo del closet o debajo de la alfombra, sino es ir transformando cosas, revisitándolas una y otra vez con las distintas herramientas que tú vas aprendiendo en el camino para de repente ver qué voy pudiendo hacer con ello. A veces la vida no te alcanza para sanar un dolor que es muy profundo, pero sí tal vez para poder avanzar en esa escala en el dolor. Entonces, desde ahí podría decir que la sanación no es un proceso lineal, sino que es un ciclo continuo de estar revisitando justamente estas heridas o estos dolores, pero con también el aprendizaje que yo voy teniendo a lo largo de mi vida, que me aporta nuevas perspectivas, nuevas herramientas que pueden ser mucho más compasivas y mucho más conscientes. Por ende, justamente por eso la sanación comienza por uno, porque en la medida que yo me voy haciendo más autocompasivo, voy practicando justamente esta idea que hoy está tan manoseada, pero que es importante, del amor propio, y también me voy volviendo mucho más autocompasivo, voy a estar mejor para poder abordar justamente esos procesos que han sido tan dolorosos, procesos que pude haber vivido desde mi niñez más temprana, como también desde mi adultez y que me han pegado muy fuerte también. Entonces, justamente por eso nosotros insistimos mucho en que el proceso, el primer paso tiene que ser de uno. ¿Cuál crees tú que podría ser ese como primer paso que uno tiene que hacer si uno no tiene idea de sanación, de mindfulness, de conciencia, de todo? ¿Dónde crees que se hace un clic o un aha moment? Pues mira, un aha moment sería precisamente el hecho de encontrarte vídeos como este, encontrarte un podcast o encontrarte, fíjate lo que pasa con el tema de los karmas. Entiéndase que el karma no es un castigo, esto lo hemos hablado mucho, pero nunca está de más decirlo porque estamos creciendo la comunidad. 1.000.000 de gracias, por cierto, a nuestros nuevos suscriptores. 1.000.000 de besos y de abrazos, de verdad, y aplausos de foquita para todos ustedes. El karma, nosotros hablamos muchísimo del karma, de la sombra, de las bajadas, de las caídas, porque somos como, ay, super mega dark. Pero el karma no es un castigo, el karma es un aviso de la vida, de que hay algo todavía que ahí tenemos que vivir, que tenemos que mirar, que tenemos que procesar o que tenemos que trabajar. El karma también son estos procesos que nosotros vamos viviendo constantemente, porque pues hay algo ahí que todavía no ha salido. Es como el que, volvemos con el tema de la herida, si tú no te limpias bien y te sanas bien la herida, pues por mucho que tú a lo mejor te pongas una curita, si no te la has limpiado, pues esa herida se va a infectar y tarde o temprano te va a hacer un mal. Pues el karma sería prácticamente como esa herida que no se sana bien y que te vuelve otra vez a brotar, porque, ok, no le hiciste caso en ese momento específico por los motivos que sean, y yo soy el ejemplo clarísimo de eso que estoy viviendo ahora. Un review a nivel de salud por no haberme revisado cuando tenía que haberlo hecho, por cabezona capricorniana, pero pues uno aprende también de esas cosas. Entonces, cuando tú ves que estás repitiendo mucho patrón, que constantemente estás atrayendo la misma situación o la misma persona, es que el tema con los karmas o con los aha moments, cuando nosotros a lo mejor no estamos muy puestos en las señales del universo, o cuando a lo mejor nosotros no somos muy conscientes o no queremos ser conscientes de que estamos atrayendo constantemente la misma mierda, entonces, ¿qué hacemos? Volteamos, miramos para un lado y pasamos olímpicamente de todo porque no queremos observar. A eso voy. Entonces, sí. Yo diría que el primer paso es, escucha, sé sincero contigo, o sea, no hace falta que le des 4 voces al pregonero porque a nadie le importan tus procesos
Y te lo digo en serio, o sea, ni al universo le importan tus procesos, imagínate al resto del mundo, o sea, olvídate. Pero sé sincero contigo mismo y di, ok, yo sé que o quizás siento que aquí hay algo que no está bien procesado y sobre todo la humildad. Mira, yo me he topado tantas veces personas que me han dicho, no, porque yo ya sé que esto viene por esto, porque ya lo sé. O sea, marica, si ya lo sabes, entonces, ¿qué carajo estás? O sea, si ya lo sabes, ¿por qué no estás o por qué no has hecho lo que tenías que hacer y sigues continuando con lo mismo? Entonces, sé sincero contigo mismo, porque por mucho que tú creas que sabes, créeme que cuando tú arrancas, cuando tú empiezas y cuando tú vas con una persona que te acompaña y te ayuda a rascar, porque lo que tú sabes es la parte de la superficie. Lo que tú sabes que está ahí, sí, porque yo sé que vivo esta situación, porque no he limado asperezas con papá o con mamá, o porque mi infancia, bla, bla, bla. Sí, eso es lo que está dentro, pero cariño, cuando nosotros sacamos todo lo que está dentro y nosotros empezamos a indagar de lo que está más adentro, más adentro, más adentro, ay, entonces ahí a lo mejor no sabemos tanto, a lo mejor ahí hay cosas que están muy guardadas dentro de nosotros que a lo mejor incluso ni siquiera nosotros nos acordemos de manera consciente, que tenemos que llamar a nuestro subconsciente para que sea él el que nos lo presente y nosotros lo podamos observar y podamos trabajar en ello. Entonces, el primer punto que yo te diría, sé honesto contigo mismo, cuéntate verdad y sé lo suficientemente humilde como para darte cuenta o como para entender que nadie tenemos la piedra filosofal, porque nadie la tenemos, que nosotros No, también, claro, mucho que claro. seamos terapeutas, también nosotros estamos en nuestros procesos y yo tiro de Zarquiel que no veas, ¿eh? Pero vamos, ¿para qué te cuento? No, y sí es mutuo, nosotros lo hemos hablado en muchos programas, de hecho yo lo iba a comentar. O sea, mira, yo si hay algo que estoy convencido es de que mucha de la gente que se dedica justamente a ser terapeuta alternativo, terapeuta holístico, coach, mentor, etcétera, etcétera, son gente que justamente han vivido procesos y crisis muy duras. Y que Sí, justamente desde ahí, como han pasado por esas crisis y de cierta forma han obtenido herramientas que les han permitido trascenderlas, quizás no sanarlas por completo, porque como te decía en un principio, siempre hay cosas que quedan o que van reapareciendo, pero por lo menos avanzar con ello. Desde ahí, esas mismas herramientas que uno va aprendiendo y que después desde la experiencia propia va puliendo, las quiere compartir con otros para justamente ayudar, porque uno ya pasó por ahí y sabe lo difícil que es. Por ende, también, o sea, yo puedo decir lo mismo, con Alma nosotros siempre tenemos nuestras conversaciones aparte de los programas porque uno también tiene procesos fuertes. Yo mismo les compartí al principio del programa. Yo todavía estoy pasando un proceso de desamor tremendo. A mí, uno de mis grandes karmas en la vida son mis relaciones interpersonales, mis relaciones con pareja, pero que justamente mi visión de ello ha ido variando con el tiempo y me ha sido súper sanador desde ese lado, darme cuenta que en un principio cuando yo echaba la culpa al desamor y a todo lo que la otra persona me hacía, a darme cuenta cómo me he ido haciendo responsable de mis propias decisiones y ver lo que yo impacto en el otro o lo que voy provocando justamente por ser poco cuidadoso, por ser poco observador, por ser poco empático con el otro y conmigo, porque muchas veces, por ejemplo, las relaciones terminan por creencias que no merezco, creencias que no soy digno, creencias que me van a traicionar, que no sé qué, porque si me pasó esto antes me va a volver a pasar, etcétera, etcétera. Y al final tú te das cuenta que todo va en uno. El tema es que, por ejemplo, en mi caso personal, yo esta vez me pegó muy fuerte en mi ego también, por eso yo hablo mucho del ego. Porque justamente teniendo un camino ya de casi 15 años en las terapias, con todas las herramientas que he vivido, de todos los infiernos de los cuales he salido, yo nunca me iba a imaginar que a esta edad, con toda la experiencia, algo me iba a pegar tan fuerte como lo que me pegó, que esto ya pasó hace más de un año, y que todavía me ha costado salir de ahí. Hoy recién estoy respirando tranquilo y estoy viendo, vaya, toda esta experiencia me dejó esto, otro, porque no me había dado cuenta de ello y todavía seguía repitiendo justamente ciertos patrones, ciertas creencias
porque fue mucho más profundo que ese hecho específico, fue mucho más profundo que la persona con lo que no resultó, sino es una repetición de creencias y de patrones que vienen desde mis relaciones anteriores, y si es que quiero decirlo, desde mi infancia y mi relación con mi padre. O sea, justamente poder entender lo profundo de esos procesos es lo que te da pie para poder indagar con ellos. Entonces, si volvemos al primer paso, justamente, como decía Alma, es ser lo suficientemente humilde para darte cuenta que estás viviendo un dolor, que tienes que pasar por ese proceso, que no te puedes hacer el loco y hacer como que no existe, porque en cualquier momento eso después te explota o te hace repetir estos patrones o estas creencias. Y también tener la humildad suficiente para decir, oye, esto es grande, no estoy pudiendo con ello, necesito ayuda. Y también levantar la mano y decir, necesito ayuda. O sea, desde que una persona que me escuche hasta que alguien que me dé luces o ciertas piezas de mi rompecabezas porque no lo estoy pudiendo completar. Y eso es súper importante porque eso es un ejercicio también de autorresponsabilidad que te hace tomar un paso distinto en tu camino de sanación. Sí, porque además si tú no lo observas, si tú no haces nada por esa bola, al final se genera el efecto bola de nieve. Sí, Esa siempre. pelota se va haciendo cada vez más grande y sabes cuál es quizás lo peor todavía para las personas que tengan hijos, que si tú no sanas tus heridas o si tú no haces por sanar tus heridas, esas heridas se las traspasas a ellos. Entonces ellos ya ven, por un lado, con su propio contrato de vida, con sus propios karmas firmados en sus contratos por ser un alma que se ha querido encarnar en ese cuerpo, en esa familia, pero es que aparte de ello también se va a llevar lo tuyo. Entonces, coño, si tú no te quieres lo suficiente para trabajarte a ti, por lo menos hazlo por los descendientes. Y si no tienes hijos, pues hazlo pues aunque sea por parte de tu árbol. O sea, sí, eso hablando desde el sistema, pero también, o sea, hazlo por ti. Sí, nosotros... Sí, pero es que por ellos mismos no lo hacen. O sea, ¿cuántas personas dicen, no, porque yo soy feliz por mis hijos? Pucha, y si tu hijo el día de mañana es infeliz, vas a ser infeliz toda tu vida. Tú no le puedes cargar esa responsabilidad al otro. Pero eso es cuando tú pones tus expectativas en lo ajeno, en lo afuera. Y yo de hecho te tiré una broma antes de empezar este programa, que no me dijiste nada con respecto a eso, porque Alma me está avisando de que va a ingresar acá al software, entonces me dice, voy para adentro, y yo le dije, ahí está la respuesta de todo. Y que me viene muy bien el ejemplo, porque justamente el camino de la sanación es hacia adentro, es con uno. No entendí, no entendí lo que... Ajá, ok. Porque justamente, todo tiene que empezar hacia adentro, hacia con uno. Mira, de hecho, voy a ser súper autorreferente. Yo soy de esas personas que durante los primeros 30 años de mi vida sentía que no servía para nada y lo único que quería hacer era morirme porque la vida era un castigo, la vida era una tortura, la vida era injusta y uno estaba maldito. Es que tú siempre has sido muy dramático. Bueno, Luna en Piscis, ascendente en Cáncer. Pero después con los años y con la madurez propia de la edad y con las experiencias que uno va tomando y también con este camino que elegí seguir, fui entendiendo y fui cambiando mi perspectiva de vida. Y hoy tengo súper claro que los problemas siguen pasando y estas crisis siguen pasando y yo lo he pasado pésimo en esta última crisis, pero todo lo contrario. A mí, yo hoy quiero vivir porque creo que la vida tiene muchas ventajas y tiene muchas cosas que uno puede disfrutar, que uno puede pasarlo bien, que uno puede entender. Es un viaje muy entretenido. Y es simplemente, como dicen, ver el vaso medio lleno, ver el vaso medio vacío. Y al final se trata de uno, de lo que uno quiere proyectar. Por ende, justamente estar proyectándose en los otros, como decías tú, yo vivo para mi pareja, yo vivo por mis hijos, no, yo vivo porque cuido de mis padres, no, yo vivo por la humanidad, es no hacerte responsable de ti y estar evadiendo esa responsabilidad y poniéndole en los otros, y lo único que haces es ponerle mochilas y karmas a los demás que no tienen por qué vivirlos. Exactamente. Sí. Mira, este tema da para mucho, pero yo quería preguntarte, en honor igual al tiempo,
¿Qué haces tú, por ejemplo, como especies de rituales o de autoterapias cuando te sientes mal o estás pasando como una crisis? ¿Qué herramientas te pueden ayudar como a hacer procesos como de sanación? ¿Por qué te ríes? Lo primero porque yo ya tenía mi estructura y ya me la está rompiendo para variar. Ah, bueno, pero es Tengo mi que estoy... cuaderno creado, ¿eh? Pero, no, hombre, yo es que soy muy heavy para mis cosas. Es que, ojo, yo no soy ejemplo de lo que hay que hacer, ¿eh? Ojo, porque yo soy muy autodestructiva. Ojo, ¿por qué yo soy muy autodestructiva? Porque con la misma fuerza con la que yo me hundo en la más profunda miseria de mi alma y de mi espíritu, con esa misma fuerza yo la agarro como el ave fénix y resurjo de mis cenizas. Pero cuando yo siento que tengo que atravesar una situación crítica que me duele, yo voy directa al dolor, o sea, pero de lleno. Me cojo un día que esté semilibre, me aparto del mundo exterior porque si algo no me gusta es ponerme aquí a llorar delante de todo el mundo o a llamar a alguien. No, no, yo soy como súper ermitaña para mis cosas. Me largo a tomar por saco por donde nadie me vea. Me pongo la música más deprimente que pueda escuchar, que me recuerde aquello que me duele y empiezo a Y me dices descargar. dramático a mí. O lloro, o escribo y quemo carta, o A eso hago voy. un ejercicio de tercera posición que se hace en PNL para yo poder ponerme en los mapas perceptivos de la persona y entender por qué esa persona hizo lo que hizo. O sea, pero voy mucho a enfrentarme a ello, es decir, ok, aquí hay una situación que me duele, yo voy a ello porque yo sé que para yo atravesarla tengo que pasar por delante de ella y pasar por encima de ella. Entonces soy muy autodestructiva en ese sentido, pero vuelvo y digo, porque yo sé que tengo la suficiente fortaleza como para luego salir y aquí no ha pasado nada. Y Es que muchas veces he sí, estado en programas por la mañana a lo mejor he estado súper nice, hecha una piltrafa, pero luego en el programa ni siquiera se ha notado, porque pues yo, no, como si no, me peino, me arreglo, me quito lo que se me corre del maquillaje y ya está, y ya fue, y ya está, porque sí. ya, y en ese sentido yo soy un poco distinto a ti, porque por ejemplo cuando yo estaba muy mal, yo dejé de hacer todo. Porque si yo no sentía que estaba en mi nivel energético completo y no sentía ni siquiera que podía conmigo, ¿cómo me iba a hacer cargo de procesos de otras personas? Entonces necesitaba tratar de recuperarme antes de empezar a retomar como todas mis terapias y todas mis cosas como guía. Porque sí me terapié, pero me terapié como paciente, porque también me di cuenta, oye, esto me está pegando fuerte, no lo estoy entendiendo bien, necesito una mano, entonces pedí ayuda. Pero justamente iba como a las herramientas que uno de repente puede utilizar, y para mí también yo tengo una visión muy profunda del poder de la escritura, o sea, el poder escribir lo que te pasa o el poder desahogarte a través del lápiz y el papel es un ejercicio súper poderoso, sobre todo para ir soltando y desapegándote del dolor más profundo. Y es increíble cuando uno empieza a hacer como estos rituales de escribir lo que uno va sintiendo, cómo las cartas van cambiando a medida que tú vas avanzando en el dolor, porque al principio deben ser como cartas muy de reclamo, muy como de culpar al otro, como de mucha desdicha, y después como de a poco uno va tomando también una autorresponsabilidad o va entendiendo un poco los procesos y empieza a hablar más de uno mismo que de los demás. Entonces, es un buen ejercicio justamente para ir soltando esos apegos de los cuales tú hablabas. Y hacer estos ritualcitos a través de ir quemando estas cartas, por ahí, pidiéndole a los elementos que te ayuden a transmutar. Obviamente sirven mucho y te ayudan mucho. Tú hablabas como de este dolor autodestructivo y yo también de cierta forma comulgo con ello. De hecho, en el Camino Rojo, en el chamanismo, tenemos un dicho que justamente dicen que el chamán es el que te saca del infierno porque él ya estuvo ahí.
Entonces, justamente los procesos profundos, los procesos dolorosos te permiten aprender, si los logras trascender, justamente cómo poder ayudar a otras personas. Y por eso yo digo que seguramente los sanadores, los que realmente estamos comprometidos con esta causa, los terapeutas que estamos de corazón, y los buenos terapeutas, porque hoy en día hay muchos terapeutas y no puedo decir lamentablemente que todos sean buenos, generalmente los buenos terapeutas son los que han pasado por situaciones muy difíciles en su vida y han podido salir adelante. Sí. De hecho, el segundo punto a tener en cuenta para estos procesos es precisamente la aceptación. Sí. El tú poder aceptar que esta situación no ha sido por ti, sino que ha sido para ti. El aceptar que hay algo más allá, el aceptar que hay un proceso, el aceptar que las cosas ocurren para nosotros y no por nosotros, sino para nosotros y a pesar de nosotros también ocurren. Entonces la aceptación considero que es un paso también muy importante a tener en cuenta cuando uno está en un proceso de sanación, de sanación emocional, ¿no? Sí, yo siento que es súper importante. Bueno, tiene que ver con todo esto que hemos venido conversando, o sea, la humildad, justamente el reconocer el dolor, la aceptación de que estás teniendo una crisis, una noche oscura del alma es súper importante porque es como la plataforma que te va a impulsar. Nosotros con Alma hemos hablado mucho en programas de poder aprovechar la crisis o poder aprovechar el caos para poder manifestar después positivamente. ¿Por qué? Porque es una fuerza muy poderosa. Igual la tristeza, el dolor, la culpa, esos sentimientos que parecen tan negativos, si tú los encauzas bien, tú los transformas, los resignificas, pueden ser una energía súper potente, un combustible súper potente para lo que se venga después. Justamente cuando nosotros hacemos nuestras masterclass de los principios herméticos, estuvimos recién el fin de semana hablando de la ley del ritmo y hablábamos de lo importante de estas oscilaciones entre momentos plenos y momentos bajos, reducirlas lo más que se pueda para que el camino sea más amable. Entonces justamente una de las herramientas poderosas que tú puedes hacer es ocupar todo esto que estamos hablando hoy en día para que las curvas no sean tan profundas, porque la vida, como te dije en un principio, no es lineal, no es plana. Nosotros vamos a estar siempre entre las mareas de momentos que van a ser muy felices, muy plenos, muy trascendentales, y otros momentos que nos van a doler, nos van a pegar, porque de eso se trata ser humano también, y ser un ser, aparte de físico, mental, un ser emocional. Si para algo tenemos emociones. Sí. Entonces justamente yo creo que aceptarnos desde ahí y aprender a resignificar las visiones y las creencias que tenemos con respecto a los procesos es súper importante para ir avanzando en este camino de sanación. Y eso es una autorresponsabilidad, es un acto justamente que parte de tu propio ser. Correcto. Siguiente paso a tener en cuenta, entendamos que esto no va uno a uno, solamente lo estamos proyectando para poder conversarlo, para que también vosotros podáis ser conscientes quizás de en qué punto podéis estar, o si habéis pasado por alguno de los puntos, o si quizás os falta todavía algo que pulir, pero esto no es un paso a paso, sino sencillamente es un poco pues algo orientativo, porque pasamos por todos los procesos, sí, y todos los procesos son de abajo arriba, de arriba abajo, sí. oscilación, o sea, pero bueno, otro punto a tener en cuenta, y este me fascina y considero que este es uno muy, 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 muy clave. A mí por lo menos fue el que más me ayudó de todos para yo entender muchas circunstancias que habían pasado para mí, y no por mí ni a pesar de mí, sino para mi propio aprendizaje, mi propio desarrollo, y para yo poder estar donde estoy ahora mismo y para poder ir a donde quiero ir, y es la observación. La capacidad de observarte a ti mismo como en primera persona, cómo yo me siento, cómo estoy con esta situación o cómo yo he vivido, está perfecto. No es un acto egoísta pensar en ti, por favor, dejemos atrás esos pensamientos, ¿no?, que se nos generó también desde que éramos pequeños. ¿Cómo eres tan egoísta que solo piensas en ti y que hay que pensar en los demás?
o que ya va, está perfecto pensar en los demás, pero también uno tiene que pensar en sí, porque si no, pues, ¿quién lo va a hacer? Pero la observación también, además de observarte a ti en primera persona, también tener la capacidad de observar al otro y observarte a ti desde los mapas o desde la visión del otro. O sea, cuando tú estás en un conflicto con una persona, es decir, ok, si yo me pongo en la posición de esta persona, cómo yo me veo a mí, cómo yo estoy reaccionando, cómo yo estoy siendo, qué es lo que yo le estoy verbalizando, qué es lo que yo le estoy haciendo a esa persona, para que quizás esa persona se rebote también y me esté proyectando lo mismo que yo le estoy mandando a esa persona o a esa situación o lo que sea. Y poder observarlo también en una tercera posición, porque desde el punto de vista de uno, es muy fácil caer en el victimismo de el otro me hace o el otro me dice, pero caramba, porque no lo observas desde una tercera posición que sería el observador. Yo veo a dos personas que una soy yo, la otra es la otra persona o la situación, y poder observarlo desde esta posición te da otra perspectiva y también te ayuda sobre todo a encajar el conflicto de otra manera y a quizás no verlo tanto o tan dramático o verlo tan oscuro o verlo tan negro, porque a veces, si bien hay situaciones que pues obvio son traumáticas y ya traumas con T mayúscula, como pueden ser pues abusos, etc, 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 pero hay otras circunstancias de las cuales nosotros hacemos una montaña cuando, jodo, ni siquiera es una pequeña montañita, ni siquiera es una roca. Entonces también poder observar la situación en tercera posición considero que es uno de los puntos súper claves y como he dicho, a mí particularmente fue de los procesos que más me han ayudado a mí siempre para poder trabajar en heridas, en situaciones, en karmas y en un montón de cosas. Sí, mira, yo siempre abogo por la herramienta de ampliar la perspectiva, justamente. Porque, bueno, tú te vas dando cuenta como todas las cosas están ligadas y quizás el mayor acto de humildad que uno puede hacer en un proceso propio es justamente despersonalizarse para ampliar tu visión del problema que estás viviendo. De hecho, la gente que medita o en el budismo se habla mucho de justamente la posición del testigo, que es el que no se involucra justamente en el problema, que es cuando tú eres capaz, como decías tú misma, de tercerizarte y poder ver la situación desde afuera, porque no es lo mismo, por ejemplo, estar caminando en primera persona y ha habido un derrumbe que te bloqueó el camino y no ves por dónde puedas seguir, a estarlo viendo desde arriba de un cerro y poder ver todas las rutas alternativas que tienes porque lo estás viendo con una perspectiva mayor. Entonces, justamente poder ser capaz de hacer ejercicios justamente para cambiar tu visión, para cambiar la perspectiva, o otro término que está muy manoseado, pero que de verdad sirve si lo entiendes bien, que es la famosa ley del espejo, ver bien el reflejo de la situación de lo que se te está mostrando, pero no solamente por tus propias carencias, sino también por lo que tú tal vez estés necesitando también conocer o integrar. Te va a permitir justamente encontrar caminos alternativos o salidas que incluso pueden ser mucho más rápidas en un proceso terapéutico o en un proceso de sanación. Entonces también la observación es algo que es fundamental cuando nosotros estamos pasando métodos, o sea, procesos de crisis. Y desde allí yo te puedo asegurar, mira, yo soy una persona que le gusta meditar, pero tampoco es algo que yo practique todos los días. A veces pasan meses que no hago una meditación ni nada de eso. Pero cuando estaba pasando mis procesos de más dolor, yo creo que me mandé las mejores meditaciones que me había mandado en mucho tiempo, justamente por buscar la perspectiva o ampliar este campo de visión, porque uno, como te digo, ya conoce las herramientas, ahora el tema es aplicarlas en una. Entonces, justamente hacer ejercicios como de respiración consciente, de visualización, de meditación y ese tipo de cosas como para mover tu campo emocional y ampliar justamente tu visión y tu capacidad de observación del conflicto son súper poderosos, son súper potentes. Entonces te van cambiando y te van ayudando a avanzar justamente en este tema. E incluso ir liberándote emocionalmente, porque tal vez uno de los peligros más grandes que tenemos en los procesos de dolor son las emociones que quedan atrapadas o que no les damos salida.
completamente. Y otra herramienta que puede ser fundamental para eso son las famosas constelaciones familiares, el ejercicio de constelar, porque eso te permite poder tomar otras perspectivas u otros roles para entender una situación completa, y eso es muy poderoso, es una energía muy potente. Sí, doy fe. Doy fe que cuando me he constelado ha sido como... Otro punto a tener en cuenta sería el punto número 4, es el perdón real sin ego. Perdonarnos a nosotros mismos por habernos permitido sentir y vivir una situación que quizás hemos alargado en el tiempo por falta de conocimiento, por miedo, por el motivo que sea. Perdonarte a ti mismo es crucial para tú no seguir repitiendo ese patrón. Porque cuando tú no te perdonas a ti mismo, cuando tú no te observas a ti mismo, vas a seguir repitiendo el patrón porque todavía hay algo ahí que no termina de salir. Es como esa aguja que sigue ahí clavada, muy pequeñita, pero que joroba mucho. Y perdonar también a los demás sin ego. ¿Cómo es perdonar sin ego? Entendiendo que tú no tienes que perdonar nada a nadie, sino entendiendo que la situación o la circunstancia que tú has vivido ha sido para tu aprendizaje y no tanto porque el otro o porque la situación sea mala o porque Dios me ha castigado o porque el gobierno es un desgraciado o porque el vecino es lo peor que me ha pasado en esta vida, sino creo que es probablemente una de las facetas más complicadas, el poder perdonar al otro y el poder perdonarte a ti mismo por haberte permitido también a lo mejor haber estado en una situación que no te tenías que haber permitido. Es que ustedes han escuchado el famoso dicho de adentro hacia afuera, que es como el complemento que le ponen a la ley de correspondencia, que algunos dicen de arriba abajo, como adentro hacia afuera. Pero voy a ir como adentro hacia afuera. O sea, como decíamos en un principio, si tú no eres capaz de perdonarte a ti mismo, no vas a ser nunca capaz de perdonar realmente la situación externa que te está ocasionando dolor. Si tú no eres capaz de amarte a ti mismo, ¿cómo vas a amar realmente a los demás si tú no practicas eso contigo primero? Si no eres capaz de ser compasivo contigo mismo, ¿cómo vas a ser compasivo con los demás? Porque no estás aplicando esa energía, no estás aplicando esa vibración. Si no eres amable contigo mismo, ¿cómo vas a ser amable con el resto? Porque no conoces la vibración, sino todo lo que estás creando lo estás creando desde algo que intelectualmente estás tratando de autoconvencerte que puedes lograrlo, pero si no lo sientes realmente, aunando justamente tu intelecto, tu parte como de ego, con la parte emocional e incluso con la parte energética, es ahí cuando se producen las verdaderas catarsis, los verdaderos movimientos emocionales profundos, los verdaderos movimientos energéticos profundos. Por ende, nosotros también tenemos que entender que muchas veces cuando somos heridos, y como que últimamente está muy de moda herirse por las relaciones sentimentales, yo creo que cada vez nos está costando vincularnos más por una serie de creencias como externas que nos están formando como sociedad. Entonces hay mucha gente que está sufriendo por amor entre comillas. Tenemos que entender también que justamente estas situaciones se provocan muchas veces desde nosotros mismos, desde las idealizaciones que nosotros hacemos del otro, desde lo que nosotros esperamos que el otro nos dé, desde lo que nosotros creamos en nuestra mente de lo que es una relación que a veces no se ajusta a la realidad, sino que simplemente nosotros queremos ver solamente lo que queremos ver. Entonces, sí, cuando eso se cae por su propio peso, porque no tiene sustento, porque no hicimos caso a las famosas yellow flags, red flags, porque también no escuchamos los consejos que se nos dieron, porque estábamos convencidos de algo que en la realidad no se ajustaba,
tampoco no es culpa del otro, es culpa de nosotros por habernos creado todo ese mundo de fantasía y que tenemos que aprender a reconocerlo también, porque desde ahí también tenemos que dejar de sentir culpa y ser capaces de perdonarnos una situación que nosotros mismos hemos creado. Entonces estoy de acuerdo con que uno no es como que vaya a perdonar a los otros, sino que tú vas creando las situaciones que tú mismo provocaste con tus actos, con tus pensamientos, con tu forma de manifestar. Y como dices, generalmente duele y generalmente se producen estas cosas porque nos vienen a mostrar esa realidad para que aprendamos a futuro poder relacionarnos o poder vincularnos desde lo real y no desde lo que nos estamos creando nosotros mismos. Y ahí es cuando las relaciones o los vínculos se pueden dar de forma profunda, de forma verdadera, de forma sincera, y que uno entiende que problemas van a haber siempre, pero ahí es cuando aparecen herramientas importantes como la comunicación, como la empatía, y uno tiene voluntad de ir caminando junto a un otro. No es que se haga una simbiosis entre, por ejemplo, una pareja, sino que son dos personas individuales que eligieron compartir un camino, que se apoyan, que se entienden y que también marcan sus propios límites para saber hasta dónde es sano seguir junto a una persona o no. Pero llegar a ese punto cuesta. De ahí la importancia de conocerse a uno mismo, de uno también estructurarse bien y decir, ok, o sea, qué es lo que yo estoy dispuesto a pasar, entre comillas, y qué es lo que yo no estoy dispuesto a estas alturas de mi vida de permitirle a nadie, ni de permitirme a mí mismo tampoco que otra persona me vaya a decir o me vaya a hacer y que yo tampoco le vaya a hacer o a decir, y la importancia sobre todo de la comunicación desde el minuto cero, del conocerse verdaderamente, porque cónchale, conocer a una persona no es, ay, ¿cuál es tu signo del zodíaco? ¿Cuál es tu color favorito? No, hombre, ¿cuáles son tus metas? ¿Cuáles son tus objetivos? Si los dos tenemos un proyecto en común o no. Si uno se quiere ir a vivir a Nueva York y el otro se quiere ir a vivir a Nueva Zelanda, pues mal vamos. O sea, es que son muchos conceptos y muchas cosas, pero que parten del autoconocimiento de uno mismo, decir, ok, ¿cuáles son mis estructuras? ¿Cuáles son mis bases? ¿De dónde vengo? ¿Dónde estoy? ¿A dónde quiero ir? Y en función de esto, obviamente, no siempre va a ser 100% calcado, porque obviamente vamos evolucionando y vamos cambiando, sí, por supuesto. Pero el tú poder conocerte y decirte, vale, yo tengo también que no me saldrá, todo de lo que tanto se habla. Te permito esto o no permito aquello, o sea, tener muy claro que claro, porque uno tiene ciertas cosas que uno está dispuesto a transar o negociar, pero hay otras cosas que son absolutamente innegociables porque son parte de ti mismo. Entonces, si tú las sueltas, estarías traicionando tu esencia, estarías traicionando tu ser. Y generalmente desde ahí también, cuando tú te autotraicionas, cuando tú no eres leal o fiel a ti mismo, ahí es donde se producen las heridas más grandes. Claro, porque el otro te va a hacer exactamente eso que tú te estás haciendo a ti mismo. Entonces, ay, ¿y por qué me fue? ¿Y por qué siempre me son infieles? ¿O por qué siempre, yo qué sé, me tratan mal? Pues, cariño, tú te estás tratando bien a ti, cariño, tú te eres fiel a ti mismo, a tus propios principios. Pues quizás si lo que estás viendo es precisamente el reflejo de lo que tú no te estás haciendo contigo mismo y de lo que tú necesitas trabajar en ti para tú poder tener... Es como el universo diciéndote todo el rato, mira, esto es lo que no debes hacer porque te pasa esto es lo que no debes hacer porque te vuelve a pasar, no te tienes que meter con este perfil de gente porque te pasa eso, y uno, no, dale, es que yo estoy tan enamorado, es que estoy tan enamorada, y uno como que le cuesta entender. Es como la misma broma que uno tira en el tarot, que uno le saca las cartas a la persona y la persona dice, ay, pero baraja de nuevo, pero pregunta. Literal, sí. Y bueno, terminaríamos con un último mensaje o con una última sección, que ya cuando uno ya siente o cuando uno ya quizás es más consciente de todo esto, entonces llegaríamos
a la finalización de todo el proceso, que sería el siguiente. Te lo dejo por aquí, por el escenario, para que puedas tomar nota. Soltar a través de alguna carta, algún ritual. Eso me decías que tenías estructurado, ya. Alejarte y por Sí, sobre mira, todas hay las cosas, cosas, sanarte. Sí, mira, yo sé que es súper difícil, a todos nos cuesta, y nos cuesta primero entender lo que significa cada uno de estos conceptos. ¿Qué es lo que es realmente practicar el desapego? ¿Qué es lo que realmente practicar el amor propio? ¿Qué es porque no es fácil, no es fácil, no es fácil practicar el amor propio sin caer en el autoconcepto. No es fácil practicar el desapego y caer en la irresponsabilidad emocional. No es fácil el soltar y hacerse justamente un maldito ermitaño y no interactuar con nadie. Entonces es un poco encontrar el balance o el equilibrio justamente donde te hagas bien a ti y le hagas bien a los demás. Por ende, por ejemplo, lo que tú estás diciendo, que lo tocamos antes y que me retaste por adelantarme, pero por eso es importante que tú hagas los procesos como corresponden, que hagas estas cartas, estos pequeños rituales, estas pequeñas cosas que te pueden ayudar a justamente atraer desde tu subconsciente hacia el consciente todos estos conflictos que quizás en primera instancia no estás pudiendo apreciar o ver. Entender que todo parte por uno, que muchas veces las cosas que nos suceden son justamente mensajes o señales que el universo, que Dios, que no sé, la fuente, nuestro yo superior nos está mandando para que nosotros tratemos de ser mejores. Y al final lo que nos manda el universo es a sacar lo mejor de cada uno de nosotros y si nosotros podemos entenderlo desde ahí, de verdad que la vida se hace más plena. No es que se haga más sencilla, porque los desafíos están toda la vida, pero se hace más pleno y uno goza mejor de los buenos momentos y puede justamente trabajar mejor los momentos malos. Por ende, yo siento que de alguna forma, cuando uno ya está saliendo de los procesos, te permite poder entender justamente lo que viviste y poder ahí incorporarlo para que a futuro, porque lo más seguro que a futuro te vaya a pasar otra cosa, vayas a volver a pisar el palito, como se dice, o volver a caer en el mismo agujero, pero ya con un bagaje distinto. Entonces, una sanación real, que no necesariamente va a llegar a ser una sanación completa, pero un proceso de sanación real, tienes que empezar por ser radicalmente honesto contigo mismo, contigo misma. Sí. Sanar no significa tampoco borrar el dolor, sino resignificarlo, integrarlo y crecer junto con él o desde él, que sea tu catapulta, como decimos siempre. Sí. Evitar no expresar las cosas o no hacer estos procesos curativos. ¿Por qué? Porque si no dejas las emociones atrapadas, y para que las emociones se puedan sanar tienes que dejarlas salir, tienes que expresarlas de formas que obviamente sean sanas, que no sean impactantes, porque no porque tengas rabia te vas a poner a estrangular gente en la calle, sino hacer procesos que sean terapéuticos y que te sirvan para crecer. Como ancestrólogo te digo, nuestros ancestros viven en nosotros, somos el reflejo de ellos. Por ende, sanar nuestros procesos también es honrar y trazar las energías con ellos. Nosotros no los sanamos a ellos, sino que lo que hacemos es honrarlos y tomar sí lo que ellos de forma positiva nos pueden entregar. Todo lo que sea ritual, yo soy súper ritualista, Alma lo sabe, todo lo que sea ritual es mover energía. Entonces, poder hacer rituales es una forma como psicomágica o simbólica de poder liberar estas emociones que están bloqueadas, de poder mover las energías para que las cosas sucedan, de poder hacer actos justamente de certeza, de fe, de cómo tú quieras hacerlo para tu sanación. Y, por favor, sea autocompasivo, tente paciencia, tente amor, porque todo parte por ti, si es eso. Entonces, justamente haciendo todos estos pasos, haciendo todas estas cosas, lo más probable, no te puedo hablar en tiempo porque los tiempos son relativos, pero lo más probable es que puedas trascender bien una situación de dolor. Uh-huh. No sé si estás de acuerdo con ello. Sí, por supuesto, siempre hay que tener sobre todo la paciencia de entender que, oye, cada persona tenemos
nuestras heridas emocionales y para algunos es más fácil, para otros es más difícil, para unos es más rápido. Es que nunca va a haber un tiempo exacto en el que una persona se sana. Hay personas que, en mi caso particular, me han llegado personas que en una sola sesión ha sido como, ok, ya, o sea, uff, se me ha abierto el mundo. Necesitaba única y exclusivamente, boom. Entonces se abrió la primera sesión, se abrió toda la pantalla y a raíz de que se abrió toda la pantalla, en cuestión de un mes, ya todo fue súper fluido. En cambio hay otras personas que cuesta un poco más y otras personas que a mitad de camino dicen, mira, no estoy preparado. Exactamente, y no pasa nada porque forma parte de la vida, forma parte de los procesos y cada persona tenemos nuestros tiempos. Es un hecho. Y aquí nadie es Dios como para saber cuáles son los tiempos exactos de cada uno. Así que bueno, con esto hemos llegado al final. Gracias a las personas que nos hayáis visto, gracias a los que nos veáis hasta el final. Suscribiros, activar las notificaciones y la campanita para que YouTube os avise de próximos masterclass, de próximos eventos online que vamos a estar por aquí dando con todos vosotros, trayéndoos más conocimiento, más sabiduría y más programas como estos. Ayudarnos a compartir en vuestras redes sociales para así llegar a más personas que estáis en búsqueda de ese autoconocimiento, autodescubrimiento. Seguirnos también por nuestras redes sociales que están ahí debajo de nuestras imágenes y tenéis en la descripción del vídeo el acceso a las membresías privadas, membresías del Centro Holístico Akasha, al cual nosotros pertenecemos, formamos parte de esa comunidad y que podemos acompañaros en vuestros procesos los dos en conjunto, y también tenéis ahí pues nuestros accesos por si queréis tratar con alguno de los dos. Estamos como siempre a vuestra entera disposición. Así es. Un beso grande, lo mejor para el resto de semana que nos queda. Muchas gracias a ti, Alma, nuevamente por estar compartiendo estos espacios conmigo. Y gracias. Eso, bendiciones para todos. Namaste. Chao. Chao.